Un multímetro, también conocido como medidor volt, es un dispositivo que mide la resistencia, el voltaje y la corriente en circuitos electrónicos. Algunos prueban diodos y continuidad. Los multímetros son pequeños, livianos y funcionan con baterías y pueden medir una gran variedad de componentes electrónicos en muchas situaciones distintas, haciéndolos herramientas indispensables para cualquiera que necesite probar y reparar circuitos electrónicos. Para medir la resistencia en un multímetro, conectamos el multímetro al circuito, colocamos la sonda negra dentro del terminal común y la sonda roja dentro del terminal indicado para medir volts y ohms. Es posible que el terminal también esté indicado para probar diodos. Giramos la perilla del sector para medir el multímetro para medir resistencia. Giramos la perilla del sector para configurar el multímetro para medir resistencia. Esto puede estar representado por la letra griega omega, que representa a los ohms, la unidad de medición de resistencias. Apagamos la alimentación del circuito. Quitamos la resistencia que queramos medir. Si dejamos la resistencia en el circuito, es posible que la medición no resulte precisa. Tocamos cada lado de la resistencia con las puntas de las ondas. Leemos la pantalla prestando mucha atención a las unidades. Una lectura de 10 puede indicar 10 ohms, 10 kiloohms o 10 megaohms. Para medir el voltaje, conectamos el multímetro al circuito. Colocamos la sonda negra dentro de la terminal común y la sonda roja dentro del terminal indicado para medir volts y ohms. Ajustamos el multímetro para medir la tensión vayas a medir. Podemos medir volts con corriente continua, milivolts con corriente continua o volts con corriente alterna. Si el multímetro tiene la función de rango automático, no es necesario elegir el voltaje a medir. Medimos el voltaje con corriente alterna colocando las ondas a ambos lados del componente. No es necesario considerar la polaridad en este caso. Se considera la polaridad cuando medimos voltaje o milivoltaje con corriente continua. Colocamos la sonda negra en el lado negativo del componente y la sonda roja en el lado positivo del mismo. Leemos la pantalla prestando atención a las unidades, o bien podemos utilizar la función de contacto y retención para mantener la lectura en la pantalla luego de haber quitado las ondas. El multímetro emitirá un pitido cada vez que detecte un voltaje nuevo. Para medir la corriente en un multímetro, elegimos el terminal indicado para medir 10 amperes o el indicado para medir 300 miliamperes. Si no sabemos con exactitud la magnitud de la corriente que vayamos a medir, comenzamos con el terminal de 10 amperes hasta que estemos seguros que la corriente es menor a los 300 miliamperes. Configuramos el multímetro para medir corriente. Esta opción puede estar representada por la letra A. Apagamos la alimentación del circuito. Abrimos el circuito. Para medir corriente debemos colocar el multímetro en serie con el circuito. Colocamos las sondas a cada lado de la apertura del circuito considerando la polaridad, la sonda negra en el lado negativo y la sonda roja en el lado positivo. Encendemos la alimentación y la corriente fluirá a través del circuito, por la sonda roja y a través del multímetro. Luego saldrá por la sonda negra y de vuelta al circuito. Leemos la pantalla recordando si medimos amperes o miliamperes. Para medir los diodos en un multímetro, colocamos la sonda negra dentro del terminal común y la sonda roja dentro del terminal indicado para medir ohms, volts o prueba de diodos. Usamos la perilla selectora para elegir la función para probar diodos. Esta puede estar representada por el símbolo que representa un diodo, una flecha apuntando a una línea vertical. Apagamos la alimentación del circuito. Probamos la polarización directa. Colocamos la sonda roja en el lado positivo del diodo y la sonda negra en el lado negativo. Si obtenemos una lectura menor a 1, pero mayor a 0, la polarización directa está en buen estado. Invertimos las ondas para probar la polarización inversa. Si la pantalla muestra OL, que significa sobrecarga por sus siglas en inglés, esto significa que la polarización inversa está en buen estado.
Una lectura de OL o 0 al medir polarización directa y 0 al medir la polarización inversa indica que el diodo está averiado. Algunos multímetros emitirán un pitido cuando la lectura sea menor a 1. Esto no significa necesariamente que el diodo esté en buen estado, porque un diodo en cortocircuito también causará que el multímetro emita un pitido. Para medir la continuidad en un multímetro colocamos la sonda negra dentro del terminal común y la sonda roja dentro del terminal utilizando para medir volts y ohms. Configuramos el multímetro en el mismo modo en que ajustamos para probar diodos. Apagamos la alimentación del circuito. Colocamos las ondas a cada lado de la sección del circuito que queramos probar. No es necesario considerar la polaridad. Una lectura menor de a 210 ohms indica una buena continuidad. Estos fueron algunos de los usos que se le puede dar a un multímetro.